Síndrome de mala... Pues nada más retomando lo siguiente para, pues si no se alcanzó a decir, me voy a regresar a una diapositiva antes. Respecto al síndrome de mala absorción, estábamos hablando que es una patología que en cuanto a su diagnóstico es difícil de, válgame la redundancia, de diagnosticar. ¿Por qué razón? Porque pues, lo tienes que hacer a veces hasta con diagnósticos diferenciales, como lo que es el mismo esporo tropical o la misma enfermedad celíaca. Tenemos aquí lo que sería el conjunto de manifestaciones clínicas más representadas por lo que es el síndrome de mala absorción, de acuerdo a sus síntomas. Entonces, miren, tenemos aquí lo que sería el síndrome de mala absorción. Ya saben que para su diagnóstico, pues se piden pruebas hasta muy específicas, ¿no? Como lo que es la degilosa y algunas otras pruebas o algunos otros tests para poderlo diagnosticar. Mencionaba en lo anterior que de acuerdo a las guías de práctica clínica, una vez en un congreso hubo lo siguiente. El ponente presentó una sugerencia de formatos de guías de práctica clínica en homeopatía, los cuales estaban conformados por lo siguiente. Entonces se hacía una guía de práctica clínica normal, tomando en cuenta pues, los niveles de evidencia, la definición de la patología, el cuadro clínico, el diagnóstico y obviamente pues lo que era el tratamiento, considerando la prevalencia, factores predisponentes y todo lo que en su conjunto forman lo que es una guía de práctica clínica. Acá en homeopatía dijeron, vamos a hacer guías de práctica clínica considerando los síntomas de las patologías. Entonces se hicieron listados de síntomas de patologías y en base a eso, como mencionaba, considerando lo que nos da la pauta de las guías de práctica clínica de tener medicamentos de primera elección, segunda, tercera, cuarta o quinta elección, o si por ejemplo si el paciente es alérgico en el medicamento de primera elección o en los tratamientos de primera elección a ciertos tratamientos, pues están los medicamentos, los cuales también pueden ser sugerentes, siempre y cuando pues ese individuo sea alérgico. Entonces acá en homeopatía, pues considerando eso, se hizo lo siguiente, tema controversial, les estaba comentando, que pues hubo mucho debate porque pues muchos dijeron, ¿y en dónde queda la parte de la individualización? Entonces te estás olvidando de lo que sería la esencia, de lo que sería la esencialidad de la homeopatía, porque obviamente tú ya nada más estás tomando en cuenta puras particularidades o puros síntomas, ahora sí, nombre y apellido, puros síntomas generales particulares. Entonces, el ponente dijo, ok, pues esta nada más es una propuesta. Hay homeópatas que ya no toman en cuenta diferentes niveles sobre la evaluación de los síntomas, como por ejemplo los síntomas mentales, sino hay homeópatas que nada más toman en cuenta solamente los síntomas físicos y tratan únicamente por síntomas físicos. Entonces, aquí tenemos los síntomas de lo que sería la diarrea, la distensión, el meteorismo, la pérdida de peso y lo que sería la astenia. Vamos a ver esta tablita en donde tenemos aquí, pues apegándonos a un síndrome mínimo de valor máximo, pues trataríamos de buscar al menos 10 síntomas. ¿Qué hay de controversia en esta tablita? Pues que obviamente si yo a Lisette la pongo a hacer una repertorización de acuerdo a un síndrome mínimo de valor máximo, Lisette va a decir yo no la hice con 10 síntomas, yo la hice con 20 síntomas, a diferencia de Karen que va a decir únicamente yo la hice con 5 síntomas. Entonces va a haber una gran variabilidad respecto a los medicamentos, algunos van a estar más desplazados, otros pues ni siquiera van a formar parte del cuadro neurovegetativo de la enfermedad. Bueno, pero aquí ya no entra la palabra neurovegetativo porque como no hay mentales, sino del mismo cuadro patológico, ¿sí? Sindromático de esa patología. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Buscando una correspondencia etiológica. Estamos empatando los síntomas de la guía de práctica clínica con los síntomas de la enfermedad en una repertorización. Entonces, tus síntomas, tu listado de síntomas, que ahora ya se interpretaron, que ahora ya se tradujeron y que ahora ya se les dio una correspondencia en la repertorización. Entonces, aquí tenemos los medicamentos, los cuales serían sugerentes a esta patología. Tenemos a Quina officinalis, Arsenicum, ahí vemos a Coculus, Toxicodendron, Belladonna, Ambrosia gricia, Sulfur, Elonias, Nux vomica y en el lugar número 10 a Pulsatilla y así nos podríamos continuar con los medicamentos. Entonces aquí voy a dejar de compartir para que la vean mejor la tablita repertorial. Estos serían como que los 10 síntomas. Ahora miren, me voy a regresar desde el inicio. Aquí nada más esta presentación les digo que va a ser súper ultra rápida. Miren, vean, pongan la atención. Esto ya lo saben hacer. Ahí nos fuimos a generales, comidas y bebidas.
estamos buscando lo que sería intolerancia principalmente a las grasas. Ahí tendríamos que buscar, en este caso, pues agrava con las grasas. Generales, comida y bebidas, agrava con las grasas. Tenemos ahí, pues al menos ya hasta el número 6, esos medicamentos que serían como principales. Si el paciente llega a tu consulta y no te dice mentales y nada más te dice tengo intolerancia a las grasas, pues ya piensas en carbo vegetabilis de manera inmediata porque es el medicamento que está más marcado con 3, inclusive pues que te sirve junto con pulsatila y los otros que están ahí porque obviamente pues ya saben que están marcados con 3. Seguimos buscando síntomas. Miren, vean ahí en la repertorización, en generales, comida y bebidas, buscamos más alimentos de acuerdo a lo que es un sistema de equivalencias que ustedes apenas lo llevaron el semestre pasado, en donde pues buscamos por grupos de familia, ¿no? Entonces aquí estoy buscando yo todos los alimentos que en este caso pues tienen un alto contenido en lo que sería proporción de grasas, ¿sí? Ahí en esa proporción de grasas, pues miren, vean, de todas maneras, carbo y pulsatila serían como que sus medicamentos de elección, los cuales ustedes ya en este momento, pues se les genera una revelación de la repertorización. ¿Sí se acuerdan de eso que estábamos mencionando hace rato? La revelación que la misma repertorización te dice respecto a los medicamentos principalmente indicados. Entonces, miren, ya cambiamos de tema, ahora estamos en repertorización a los lácteos, leche, queso, buscamos todo lo que contenga otra vez un índice ahí en un alto contenido en carbohidratos. Miren, aquí le voy a ir avanzando, porque hasta abajo están las repertorizaciones. Ahora carbohidratos, miren, vean. Ahí pues la azúcar, buscamos los que tienen un índice glicémico alto. En la repertorización, pues aquí sí vale la pena irnos letra por letra. Abrimos todos los que están con la letra A y vemos cuáles pudieran tener este contenido de pues alto índice glicémico para que se consideren pues carbohidratos principalmente. Es difícil porque ahorita no va a faltar el que me va a decir, doctor, pero hay grupos de familias en donde no nada más son carbohidratos, también son proteínas, también son lípidos, sí, lo sé, pero pues es una forma de pues repertorizar. Entonces, miren, vean ahí, galletas, aquí nos dice golosinas o dulces, pues lo puedes encontrar como exquisiteces, ¿sí? Entonces ahí los vamos agregando a las repertorizaciones, por eso se van pintando de colores ahí en la repertorización. Síndrome de intolerancia a lo que serían propiamente las proteínas, pues ahí carne, le voy bajando rápido. Entonces ahí directamente sardinas, pescado, lo mismo. No sé si hay hasta aquí alguna duda. Harinas, miren, vean, otra vez buscando alimentos altos en ese contenido, ¿sí? En esa proporción. Proporción y ración son dos significados diferentes, ya ustedes se lo saben. Muy bien, miren, aquí pongan la atención a esta repertorización. Resulta ser que llegó el paciente que es intolerante a todo tipo de alimentos, que ese sí ya no te puede comer de ningún tipo de derivación de alimentos, ningún derivado de alimentos. Entonces ese paciente dice, ¿y qué voy a hacer con él, no? O sea, pues le doy puro Yakult, le doy puros lisaditos, le doy su Ensure y bueno, este tipo de suplementos alimenticios, ¿qué hago con él, no? Entonces, miren, vean la repertorización. Ahí tenemos los primeros medicamentos, los cuales empiezan a estar marcados con grado de valor 3, como es pulsatila, carbo, arsenicum. Pero ya conforme le vamos bajando al listado, ya vemos del 5 hasta alcanzamos a ver hasta el 9. Vean los alimentos y vean los medicamentos, más sin embargo, pulsatila, carbo y arsenicum todavía siguen estando marcados, aunque sea con 1, con 2 o hasta con mismo 3, ¿no? Ahí por ahí se ve sulfur y ahí se alcanza inclusive a apreciar quina. Muy lejos se ve todavía brionía, ¿no? Seguimos avanzando en medicamentos, ahí vean del 10 al 13, vean ahora del 14 al 18, vean arriba la tablita, vean qué tipo de alimentos estamos hablando. Entonces ahí pues pulsatila, cuando ustedes lo leen en la materia médica te dice que es intolerante a cualquier tipo de alimentos, que inclusive agrava después de comer pastel, ¿no? Casi, casi en la materia médica te dice que agrava después de ver hasta el pastel mismo, ¿no? A pesar de que lo desean. Entonces, miren, vean, pulsatila, carbo, arsenicum, licopodium. Aquí ya tenemos la separación, ¿sí? Aquí estamos en intolerancia directamente a lo que serían los lácteos. Vean, nada más tomé en cuenta 4 síntomas.
Yo sé que ahorita me van a decir, doctor, pero sí hay como 10 y ¿por qué los otros los descartó? Ok, pues sí, a lo mejor, obviamente ahí faltaron y eso fue lo que pasó en ese congreso, en donde precisamente no nos vamos a poder poner de acuerdo en guías de práctica clínica respecto a síntomas y respecto a tablitas sugerentes de prescripción en las patologías. No nos vamos a poder poner de acuerdo porque Karen va a decir, yo la hice con 10, Anita va a decir, yo la hice con 20, Lisette va a decir, a mí me quedó mucho mejor. Entonces, pues volvemos a lo mismo de lo que les decía el celo profesional. Si en la alopatía, en las guías de práctica clínica, casi terminan siempre en trancazos, pues ahora imagínense qué pasaría acá en homeopatía, ¿no? Más o menos lo mismo o más o menos algo parecido. Miren, aquí pues igual, tenemos medicamentos como lo que es calcárea carbónica. Hay otros medicamentos que inclusive pues se recetan en los niñitos, que es intolerancia directamente a lo que serían intolerancia a la lactosa, como es Aitusa, Sinapium. Ahí vean otros medicamentos que están hasta acá en el primer síntoma, que es por intolerancia a la leche. Entonces, no nada más es calcárea carbónica, ¿verdad? Cuando ustedes les dicen, a ver, ¿qué medicamento recetarías para una intolerancia a lo que es la lactosa o principalmente a la leche? Pues ustedes, el primero que piensan es calcárea carbónica y sí, sí aparece ahí en el lugar número 5, pero también con ese mismo grado de valor, en este caso también marcados con 3, están otros medicamentos que a lo mejor ni siquiera habían pensado, ¿no? Como tuberculinum, como estafisagria, y los otros que están hasta acá, hasta el lugar número 27 y en adelante, ¿no? Entonces, completando esta repertorización y teniendo en cuenta estos 4 síntomas, pues se supone que aquí el medicamento más sugerente, pues sería uno que ustedes nunca habían pensado, que es fosforicum acidum, ¿sí? Tomando en cuenta esta repertorización. Luego, ya pasamos a la siguiente repertorización. Igual, el segundo medicamento es Rux toxicodendron, que es otro medicamento que ustedes dirían, yo en mi cabeza jamás que fuera para intolerancia a los carbohidratos. Pero si ustedes consideran esta totalidad sintomática, pues resulta ser que estos dos medicamentos tienen un puntaje de 3,4. ¿Y qué nos llega a importar más en las repertorizaciones? Pues principalmente esto, lo que sería el numerador lejos del denominador. Acá el denominador pues es el del puntaje, pero el numerador es el que te está diciendo en dónde obtuvo, en dónde cubrió más tu totalidad sintomática, ¿sí? Entonces, ok, ya estaba en la de leche, ahora estamos aquí en la de carbohidratos, nuevamente 5 medicamentos, ahí pues sí coincide más con la realidad respecto a medicamentos, vean a pulsatila, desde luego que sulfur, selenium, arsenicum, pues sí, son medicamentos que inclusive pues son como que los más sugerentes y que inclusive sin hacer repertorizaciones, yo en este momento, supongamos no la vieron y yo les diría, a ver, díganme 3 medicamentos principales indicados para una intolerancia a los carbohidratos. Ustedes ya, sin ver una repertorización, me dirían esos 3, pulsatila, sulfur, selenium y mismo pues hasta arsénico, ignatia, ¿no? Por mencionar algunos otros como licopodium y definitivamente no sé en dónde anda argentum nitricum, pero es otro de los principales también, a pesar del deseo grande de dulces, ¿no? Luego ya intolerancia a lo que serían las proteínas, vean, 8 síntomas, medicamentos aquí pues sugerentes. Aquí ya inclusive pues la repertorización empieza a cambiar pues de una manera muy considerada, ¿no? Vean así como que ya empiezas a ver así como que medicamentos que dices, no pensaría en ese, pero bueno, es lo que me indica la repertorización, como medicamentos de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta opción. Les digo, aquí pues obviamente no ven ningún mental, no ven particulares modalizados, no ven generales modalizados, y por eso este tipo de tablitas en relación, por ejemplo, a ciertas escuelas, ellos dirían que pues se pierde el concepto otra vez noción de individualización. Entonces vean ahí a lo que serían directamente las proteínas, ahí directamente a lo que sería el trigo, ahí pongan la atención, entonces trigo, pulsatila nuevamente, fósforo, sepia. Pues sí, obviamente igual, si me la repertorización, ustedes me dirán esos 3 medicamentos. Más porque pues los semestres pasados pues vieron mucho de materia médica, ¿no? Entonces aquí tenemos otra tablita repertorial. En esta tablita repertorial, pues inclusive vean en los primeros síntomas ni siquiera aparecen medicamentos marcados, ¿sí? Entonces ustedes ya han estado haciendo eso que
pues obviamente no influye directamente en la repertorización. ¿Y qué hago con el síntoma? Pues mejor lo elimino porque pues obviamente nada más lo único que está haciendo es marcar el 1 y el 2 sin grados de valor. Entonces por eso mejor ni los considero y mejor hasta los elimino, ¿no? Muy bien, entonces vean, ahí inclusive pueden encontrar al sushi. Si ustedes ya leen repertorios modernos, por ejemplo el de Vitulskas, ya aparece pues deseo de coca, deseo de Coca-Cola, ya no aparece eso de que agrava con en el movimiento con el carruaje, ya aparece lo siguiente, aparece pues que agrava en el movimiento en cierto tipo de transportes pues, públicos o en el transporte, ¿sí? O en algún transporte que genere pues principalmente movimiento, ¿no? Aquí ya está la tablita del síndrome de mala absorción. Aquí está lo que vimos o empezamos a ver al inicio. Y bueno, ahí dejo de compartir para que nuevamente la vean. Entonces, miren, ahora voy a compartir con ustedes lo siguiente, miren, porque esto les sirve mucho a ustedes. O sea, vuelvo a insistir, esto que estamos haciendo aquí, yo sé que me van a decir, yo ya lo entendí, doctor. Pues sí. Ah, no, espérenme, a ver. Ok, miren, vean, tenemos estas tablitas de disentería. Yo sé que ustedes pues van a manejar otros repertorios y otros radares como lo que es el Opus, vale como pues unos 40,000 pesitos. Entonces, miren, aquí yo creo que sí se alcanza a ver o quieren que le den modo presentación. Bueno, ahí está, aquí está la tablita. Ok, aquí está la tablita. Aquí está, por ejemplo, igual, pues no me preocupo, yo sé que saben inglés, recto, disentería, abdomen, inflamación, por amebiasis colónica, recto, diarrea, después agrava después de tomar agua. Ok, ya. Entonces, miren, vean los medicamentos, ahí aparecen algunos que inclusive pues ustedes sí llegan a recetar o que cuando han ido ustedes de chiquitos al homeópata, iban por diarrea y luego les recetaba Podofilum Peltatum, que es un medicamento que está marcado con 3, que sirve para cualquier tipo de diarrea. Entonces, aquí en esta repertorización, pues aparece aloe socotrina. Vean, aloe socotrina tiene una inseguridad esfinteriana. De hecho, tiene miedo hasta de echarse un flato, porque siente que pues va a manchar lo que es la ropa, ¿sí? Entonces, piensa que ese flato a lo mejor hasta, pues va a salir hasta con premio, ¿no? Todo esto por la congestión venoso portal que tiene este medicamento, a nivel de que puede llegar a producir una gran dilatación a nivel de lo que son hasta los mismos plexos hemorroidales, y por eso también esa gran indicación que tiene a nivel de lo que son las hemorroides. Pero también es un medicamento de la vida sedentaria, lo es socotrina. Entonces, este tipo de medicamentos se complementa muy bien con Nux Vomica. En Nux Vomica tienen que tener en cuenta siempre pues las noxas, las causalidades, que obviamente pues aquí no hay mentales, no hay generales. En las noxas y causalidades, tú piensas de manera inmediata, ¿por qué le dio diarrea? Por un trastorno de abusos, por purgantes, por un trastorno de abuso de comidas. Ya ni piensas tanto, ya sabes que el medicamento es Nux Vomica, porque ya tienes tu noxa, tú ya tienes tu causalidad. Créanme que si ustedes también empiezan a recetar de esta manera, también los pacientes van a mejorar muy bien, sin hacer tanta repertorización, sin tomar en cuenta tantos síntomas de los pacientes, siempre y cuando lleguen a veces en algunos de ellos también a lo que sería el núcleo íntimo de la personalidad. En el núcleo íntimo de la personalidad ustedes pues lo tienen que sacar principalmente por análisis miasmáticos. Eso pues no está tan fácil de hacer. En el análisis miasmático, por ejemplo, ya me imagino a los maestros, ¿no? No, pues es que mira, de sus enfermedades vienen a partir de que esta persona tuvo trastornos por haber sido despreciada y de ahí se le empezaron a desencadenar todos sus síntomas y ese es su medicamento de elección, ese es su medicamento de fondo, ese es su medicamento miasmático. Entonces, para llegar a eso, pues tú te tienes que ganar la confianza del paciente, que obviamente pues no va a ser tan fácil desde la primera consulta. Entonces, no sé si tengan aquí alguna duda. Es una especie de recopilación. Otra vez, vuelvo a repetir, son los síntomas parecidos a lo que sería una patología de disentería empatado con una guía de práctica clínica. ¿Sí queda claro o no queda claro? Unos sí, unos no, otros veo sus caras que no sé de qué me está hablando. Bueno, vamos, déjenme ir cerrando porque si no cierro, se van a quedar muchas ventanitas abiertas. Miren, ahorita si quieren me preguntan, ¿eh? Vamos a otra repertorización. Estamos en esofagitis por reflujo. Les digo que estas repertorizaciones les sirven, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo se hicieron los temarios de octavo, noveno y décimo?
Vamos a hablar del de noveno. Del de noveno, supongamos en ese momento se reunieron los maestros, se fueron al libro de Vanier, vieron la patología de estreñimiento, de hemorroides, de esofagitis, de reflujo, de colitis o colon irritable, de medicamentos relacionados a hepatopatías o patología de la vía biliar. Y hasta atrás en el Vanier dijeron, ah, mira, aquí están los medicamentos. Fueron, los leyeron en la materia médica, vieron únicamente sus particularidades. Ojo, tengan en cuenta esto, en octavo, noveno y décimo, los medicamentos ya los van a ver más enfocados a las particularidades. Ya no los van a ver así como que mucho en mentales. Si tienen concomitancia y se acompañan, sí los van a ver. Pero si no hay concomitancia y no hay acompañantes en mentales, en generales con particulares, obviamente todos esos síntomas se descartan. Ya nada más te están dando la pauta de elección de medicamentos relacionados a patologías. Pero volvemos a lo mismo. Los pacientes, obviamente, miren, aquí tenemos este tema de esofagitis por reflujo, ¿sí? En este tema de esofagitis por reflujo, aquí yo les pregunto, ¿a poco el paciente va a llegar y te va a decir así tal cual como están ahí los 15 síntomas? Obviamente cada paciente, inclusive aunque aquí estemos todos y todos nos parezcamos, pues cada quien en esta patología de esofagitis, ustedes están jóvenes, todavía no tienen estas patologías, pero cuando las tengan, pues en cada uno de ustedes, pues los síntomas van a ser diferentes. Entonces, ahí nuevamente un listado de medicamentos, sulfur, fósforos, pulsatila, licopodium. Ya saben que cuando no sepan cuál es la interpretación de ese medicamento, se tiene que ir al inicio del repertorio de Kent, en donde vienen lo que serían las equivalencias por abreviaturas, o ya también les enseñé cómo buscar la abreviatura de un medicamento. Entonces, abren en internet homeopatía general, abriendo homeopatía general, pues se encargan de, por ejemplo, buscar principalmente las iniciales y a partir de esas iniciales ver si es el medicamento. Ojo, porque hay medicamentos que, por ejemplo, son primos, como los cáliz, pero que obviamente pues tienen el ion y tienen ion C, y pues ya saben que es calicarbonicum, cali-S, calisulfuricum, entonces ahí pues no hay tanto problema. Pero hay medicamentos que pueden empezar con la misma nomenclatura, en donde tienen las tres primeras letras, así AMB, y luego tienen AMB, y resulta ser que este medicamento es ambrosia, pero también hay otro medicamento que se llama Ambra Grisia, es el mismo. Ok. Bueno, supongamos es otro medicamento. Entonces, ahí qué tienen que hacer ustedes, ponerse vivos, leer la materia médica para que sepan cuál es el medicamento. Sí queda claro, pónganse vivos ahí en ese aspecto, ¿eh? No se dejen llevar por las abreviaturas, sino hasta que no lean la materia médica también. Entonces, ahí, miren, nuevamente, estas opciones ustedes ya saben que las pueden hacer. Aquí, por ejemplo, le pueden poner que te muestre todos los remedios, que te muestre únicamente medianos remedios, que serían semipolicrestos, o que te muestre pequeños remedios, que estamos hablando de organotrópicos. Entonces, ustedes ahí le pueden poner así diferentes opciones. Inclusive, pues pueden cambiar aquí que te lo muestre por numerador o denominador, o que te lo muestre por puntaje o por conteo, o que te lo muestre de manera alfabética, nada más que de manera alfabética, pues obviamente te tienes que ir recorriendo hasta encontrar en dónde están los medicamentos. En una repertorización, obviamente, manual, pues ustedes sí tienen que hacer el orden alfabético del listado de medicamentos respecto a su repertorización y respecto a su totalidad sintomática. Muy bien, entonces miren, vamos a cerrar. Vamos a más ejemplos. Les digo que con los ejemplos del día de hoy, pues ya. Aquí miren, tenemos enfermedad ácido péptica relacionada a gastritis. Aquí están 16 síntomas. En estos síntomas, inclusive hasta el último, en el lugar número 6, vemos un síntoma relacionado a mente, irritabilidad después de comer. Ok, pues también es nuestra obligación en estas guías de práctica clínica aterrizadas a homeopatía, que ustedes traten de buscar, pues todos los síntomas o la mayoría de los síntomas relacionados a lo que sería esta patología. En esta patología, pues miren, vean, nux vomica, pulsatila, arsenicum. Ojo, miren, ¿qué pasa en esta noción de este paciente que tiene esta patología? Resulta ser que a veces coincide, ¿eh? A veces, no todo el tiempo, pero en algunas ocasiones pasa. El paciente llega
y tiene enfermedad ácido péptica. Tú tomas en cuenta a lo mejor nada más el síntoma 1, el 5, el 7, el 10, el 15 y ya, hasta ahí. Y tomas en cuenta síntomas de lo que sería su constitución de fondo de base, ¿sí? Tomando en cuenta sus síntomas de fondo de base. Y los tomas en cuenta y haces la repertorización. Y resulta ser que en primer lugar te sale nux vomica. Entonces, ojo, no todo el tiempo va a ser así, pero a veces puede llegar a coincidir, nada más, pero no siempre es así, puede haber excepciones. Considerando que, pues que son medicamentos policrestos y que a lo mejor por eso nux vomica quedó en primer lugar y que tú en esta especie de guía de práctica clínica, pues nux vomica está en primer lugar. Estas tablitas, hay que darle el mérito, son del doctor Fernando Ochoa Bernal. Él era el director del homeopático, fue director del homeopático, ahorita me parece que está en Guadalajara. Él, pues yo hasta que estuve con él como alumno, pues entendí de estas tablitas y de la importancia que tenían para las patologías, ¿no? Entonces es como cuando me contactan, no sé, algún alumno y me dice, doctor, ¿qué le doy a mi paciente? Y pues le empiezo a preguntar, ¿y qué síntomas tiene? No, y nada más me dice los puros particulares. Ok, pues considerando esos particulares y considerando esta patología, pues a lo mejor yo le diría, mira, yo te sugiero estos medicamentos, pero pues tienes que leerlos, tienes que analizarlos, pero obviamente pues tienes que individualizar a tu paciente, ¿no? O sea, tienes que repertorizarlo, tienes que hacer una toma del caso, un análisis del caso, ¿no? Con todas las partes que componen a lo que es una toma del caso, ¿sí? Entonces, es tablitas del doctor Fernando Ochoa Bernal. Aquí nuevamente, medicamentos que son organotrópicos, oxalicunácido, que es un muy buen medicamento que lo recetamos para, no como hipoglucemia oral, pero sí para llegar a controlar los niveles altos del paciente diabético, sobre todo cuando pues está en estados hiperglicémicos. Entonces, nuevamente hay medicamentos, los lees en la materia médica y resulta ser que pues nuevamente sí coinciden. Entonces, vámonos a otra tablita. Vamos a avanzar con ejemplos. Vamos aquí a gastroenteritis. Miren, gastroenteritis, ok. Miren, vean, 9 síntomas, nada más y hasta ahí. Una tabla muy general. Si ustedes ahorita, yo en este momento les digo, a ver, quiero que me hagan una repertorización con el Open Rep Sinopsis. Busquen todos los síntomas de gastroenteritis y obviamente no nada más así a nivel de diarrea, sino que también a nivel de qué pasa en otros órganos, aparatos o sistemas, o qué pasa en síntomas relacionados a la deshidratación. Entonces, aquí lo primero que me van a preguntar es, doctor, ¿para qué tipo de diarrea? Y si se puede tratar con homeopatía. ¿Es un plan de hidratación tipo A? ¿O ya es un plan de hidratación tipo B? ¿O es un plan de hidratación tipo C? Y el paciente, pues finalmente a lo mejor ya el manejo es de referencia y se tiene que tratar en una unidad médica de segundo nivel. Entonces, ojo, pónganse vivos ahí, porque también la parte controversial que les digo, nunca nos vamos a poder llegar a poner de acuerdo en las tablitas repertoriales. Entonces, a lo mejor que se forma un comité, un censo de, pues, de homeópatas que obviamente, pues, tuvieran gran experiencia a partir de ver muchos pacientes y, pues, a partir de, pues, apoyar esta noción, este tipo de guías de práctica clínica pudieran servir. Muy bien, entonces, miren, me voy a pasar a la siguiente. Sí, vean a Veratro, un álbum, medicamentos para la diarrea coliforme, arsénico, un álbum, que son los principales medicamentos para las diarreas toxinfecciosas. Vean a Brionía alba, pulsatila, quina officinalis, desde luego. Ahorita si yo les digo, pues a ver, medicamentos para la diarrea aguda, me van a empezar a decir, doctor, sí, pero díganos de qué coloración. Entonces, si ya les digo verde, ustedes me tienen que decir medicamentos. Si yo les digo amarillo, ustedes me tienen que decir medicamentos. Si yo les digo de acuerdo al olor cadavérico, ustedes me van a decir medicamentos, ¿sí? Si yo les digo, no sé, como a huevos podridos, ustedes me van a empezar a decir medicamentos. Muy bien, entonces, Camomila. exactamente. Vamos a dejar de compartir, nos vamos a otra tablita. Seguimos avanzando con ejemplos. Hemorragia digestiva. Miren, la hemorragia digestiva o sangrado de tubo digestivo alto y bajo, hoy en día, pues sí se ve en los hospitales, obviamente sigue siendo una de las causas de la consulta gastroenterológica de los 10 primeros lugares, pero hoy en día, gracias a los inhibidores de la bomba de protones, pues ya, y a los protectores de la mucosa gástrica,
Ya no es tan común, pero antes los pacientes, principalmente los Chanock, de cirrosis hepática no alcohólica o alcohólica, desarrollaban varices esofágicas, ¿sí? O pues, o había alteración de, pues, venoso portal por la ingesta de alcohol, y esos pacientes, pues, hagan de cuenta que ustedes estaban en el triage, ¿a qué viene? Y pues en ese momento hasta vomitaba sangre, ¿no? Y así, sangre rojo, rutilante, y bueno, hematoquesia, hematesia, y un montón de términos que ustedes saben mejor que yo. Entonces, pues el paciente obviamente tenía que ser, pues, intervenido, es una urgencia, inclusive, pues, en algunos de ellos, dependiendo sus niveles de concentración de hemoglobina, a veces hay que llegar a transfundirlos. Miren, vean, medicamentos, yo sé que en este momento ustedes me dijeron, doctor, es que yo sabía que fósforos era el de primer lugar, pero bueno, veo la repertorización y resulta ser que arsénicum sería el más marcado. ¿Qué nos recomienda usted, doctor? ¿Arsénicum o fósforos? Pues entonces la respuesta ustedes mismos se la contestan. Fósforos, sí, en la práctica se ha visto que para los sangrados, para las hemorragias, para las epistaxis, es el mejor medicamento de elección para esta patología. Ojo, estoy hablando de esta patología, por eso no ven a árnica, ¿sí? O a otros medicamentos. Entonces, ahí, pues, obviamente, más medicamentos a considerar, que obviamente, pues, están hasta acá. Miren, vean a mismo ferrum fosforicum. Otros medicamentos, pues, que tienen alta concentración a nivel de lo que serían, o que actúan directamente sobre lo que serían los hematíes o los niveles de concentración de hemoglobina, porque a partir también de que se degradan o se absorben o se distribuyen, absorción, acuérdense, homeopatía, tomadita, para que haya ¿qué? Absorción, distribución, asimilación y propiamente pues eliminación. Entonces, pues estos medicamentos pues finalmente en algún momento dado pueden llegar a elevar la concentración pues de misma hemoglobina o pueden actuar directamente sobre pues ciertas enzimas como lo que es ahorita, déjenme acordarme, como lo que es fósforos y hepar sulfur directamente en la enzima, ay, ahorita me acuerdo. Bueno, esta enzima, pues obviamente tiene la función de la degradación y la formación de la misma hemoglobina. A ver, permítanme tantito. Entonces, ahorita les digo la enzima porque si no ya no va a poder dormir. Igual, medicamentos, entonces me van a decir, doctor, otra vez, la cuestión es que arsénico no fósforos. No, pues yo te recomendaría fósforos, obviamente aquí, pues, considerando estos síntomas, que ustedes me van a decir, doctor, yo eliminaría el 16, yo eliminaría el 15, yo eliminaría el 12. Obviamente, pues, los medicamentos, ¿qué pasa con algunos de ellos? Algunos, pues, se empiezan a desplazar y algunos se empiezan, pues, a remontar en su puntaje y pues adquieren cambio de posición, ¿no? Ya se empiezan a posicionar en otros lugares. ¿Sí queda claro o no queda claro? Miren, ahí, nuevamente la tablita repertorial. A ver, déjenme ver porque hay dos diapositivas. Si cambian algo, me parece que no cambia nada. Bueno, vamos con ya de los últimos ejemplos. A ver, 621, hemorroides. Ok, enfermedad hemorroidal. Ahí está la tablita, ahí están los síntomas. Sí, hay medicamentos que se llegan a utilizar mucho para esta patología, como lo es aloesocotrina. No veo a Mammelis virginica, pero pues ahorita también nos tiene que salir. Aesculus hipocastanum, que es la famosa castaña de Indias, que ya saben, pues son medicamentos de acción venotónica o que tienen una alta concentración de flavonoides. Entonces, ahí está la de, miren, ahí sería la tabla general. Aquí sería la tabla por pequeños remedios y hay medicamentos que obviamente inclusive hasta vienen tal cual en el temario, ¿eh? Aloesocotrina, Aesculus, Ratania, Muriaticum acidum, Collinsonia. Entonces ahí vemos una serie de medicamentos que sí, definitivamente tienen tropismo o tienen correspondencia etiológica en esa patología. Entonces yo en la plataforma hay un librito que se llama Homeopatía y Enfermedades Agudas. En ese librito de homeopatía y enfermedades agudas, tú nada más buscas el tema de hemorroides y te aparecen todos los medicamentos, ya nada más con la patogénesis descrita respecto a esa patología.
Entonces cerramos. Entonces hay que desempolvar, ahora sí que no el librito, hay que desempolvar ahí la plataforma, ¿no? Miren, vean, en relación a lo que sería hepatitis, nuevamente estamos en el mismo escenario. En ese mismo escenario ustedes me dirán, doctor, pero es que pues los medicamentos aquí sería Cardus Marianus, se escribe Cheledonium majus, pero se pronuncia Cheledonium majus, Mírica cerífera, ¿qué otro más? Bueno, ahí sepia, sulfur, arsenicum. Así, doctor, fíjense, fósforos está hasta el lugar número 7, pero yo sé que ustedes pues están pensando en otros medicamentos como lo que es el mismo, hasta el mismo Yumel, ¿no? Para patologías o trastornos relacionados a hepatopatías. Entonces, ahí terminan los ejemplos y en este momento, pues ahora sí, las dudas. Bueno, ahora sí, preguntas para ustedes. Con todo lo que hemos comentado, ¿qué opinan de las sugerencias de guías de práctica clínica en homeopatía? Pues igual no tienen lo que se basa mucho en la homeopatía de la individualidad del individuo, como había comentado. Aunque pues sí están los síntomas particulares de las enfermedades, se pierde como esa noción de individualizar al paciente. Muy bien. ¿Alguien de ustedes que de favor comparta pantalla con el temario de noveno? Ya me acordé de la enzima, es la tromboquinasa. Entonces, acuérdense que los medicamentos homeopáticos en ciertas potencias inhiben y en ciertas potencias estimulan. Fósforos es un medicamento que estimula la acción directamente de la tromboquinasa. Y por eso ese medicamento, pues su gran indicación respecto a lo que son las hemorragias. Cuando hay una deficiencia de la tromboquinasa, se pueden llegar a presentar pues hemorragias o sangrados. Doctor, ¿sería terapéutica homeopática 2? Ese sería el... Sí, exactamente, Samantha. Quiero que vean es que el Vanier no sé si está en la plataforma escaneado, me dicen que no, ¿verdad? Ese libro no está escaneado ahí. Muy bien, tocando el tema de libros escaneados, pues se supone que muchos autores de muchos libros, pues obviamente viven de la productividad a través de lo que pues ellos venden como producto. Entonces, considerando y respetando derechos de autor de algunos libros escaneados en la plataforma, pues en el momento en el que ustedes puedan, no sé, que ese doctor hizo tal congreso, pues apóyenlo, ¿verdad? Métanse a ese congreso, que está vendiendo tal libro, cómprenlo, ¿sí? Que se los autografié. A ver, bájele. Ah, es que ya ahí está la... No, ese no. A ver, bájale más, de favor. Ese es el que está en la plataforma, ¿verdad? Que diga en la página de la escuela, ¿no? Ok, a ver, bájale. Nos vamos hasta digestivo. Miren, vean cuántos medicamentos van a ver en los próximos semestres. El detalle es el siguiente. Obviamente muchos de ellos van a estar marcados con grado de valor 3, otros van a estar marcados con grado de valor 2 y otros van a estar marcados con grado de valor 1. Entonces, miren, ahí vayan viendo los medicamentos. Acuérdense nada más de las repertorizaciones. Si le pueden bajar un poquito más, úlcera duodenal, esofagitis, vean medicamentos, acuérdense también de la repertorización. Van a decir ustedes, este sí coincide, este no, este más o menos, este sí. Estos sí coincidieron, es una tablita muy parecida a los medicamentos que están en el temario. A ver, bájenle más. Muy bien, ahí síganle bajando. Ahí está lo de síndrome de mala absorción, estreñimiento, bueno, finalmente pues hemorroides. Bájenle más, falta lo de patología, dije, patología de relacionada a hepatopatías, que yo creo que fue un tema que lo quitaron porque pues en cuestión de litiasis vesicular, obviamente sabemos que el tratamiento pues es quirúrgico, ¿no? Muy bien, entonces miren, nada más súbanse un poquito ahí ahí en donde te puedes quedar, de favor, no sé quién está compartiendo. Vamos a suponer de úlcera gástrica. Úlcera gástrica, Lisette, cuenta los medicamentos, ¿cuántos son?
creo que 19. Ok. Entonces tenemos úlcera duodenal y úlcera gástrica. Entonces tenemos la clasificación de úlcera péptica. Hay úlcera gástrica principalmente para viejitos, úlcera duodenal principalmente para personas jóvenes. ¿Sí? Una pues agrava con los alimentos, otra mejora con los alimentos que sería la duodenal. Entonces la duodenal hasta mejora comiendo. La gástrica hasta empeora comiendo. Entonces es como de las diferencias que cuando les dicen, a ver, establece un diagnóstico diferencial entre una úlcera y otra, pues de ahí ustedes pueden partir, ¿no? De la otra úlcera, ¿cuántos medicamentos tenemos? ¿De la gástrica? Sí, De la 11. gástrica yo conté 11. ok. Miren, entonces tienen 11 medicamentos probables para la prescripción en la úlcera gástrica. 11, ¿sí? De esos 11, tú te pones a leer todos y resulta ser que 5 están marcados con grado de valor 3, otros 5 están marcados con grado de valor 2 y uno solo está marcado con un grado de valor 1. ¿Cuáles van a ser los medicamentos más importantes para ti, Noemi, por ejemplo, en esa patología? Pues obviamente los que estuvieron marcados con grado de valor 3. ¿Sí se entiende por qué? Porque cuando ustedes lo leen en la materia médica, pues así te lo marca en cuestión de la, ¿qué? Intensidad, la magnitud y qué más. De los síntomas expresados y recopilados en la materia médica. ¿A través de qué? De una experimentación, obviamente, ¿verdad? Entonces, en individuos sanos, para que posteriormente, pues se empleara en individuos enfermos. Entonces, acuérdense que el medicamento, entre más marcado esté, obviamente quiere decir que en todos o en casi o en la gran mayoría de los experimentadores, en el 80 o hasta en el mismo 100%, los síntomas coincidieron en cuestión de lo que acabo de mencionar, magnitud, intensidad y gravedad, ¿sí? O semejanza de síntomas, ¿sí? Acuérdense, síntomas por ley de semejantes. Eso se le conoce como la lógica de la homeopatía. Entonces, ya tienes 5 medicamentos de elección, ¿sí? ¿Sí queda claro? Pero ahora, si no te sirven esos 5, pues tienes otros 5 que están marcados con grado de valor 2 y finalmente uno que está con grado de valor 1. Olvidándonos de que a lo mejor ustedes ya no siguen ese principio noción individualización nuevamente. Se olvidaron como de la escuela unicista, de la escuela pues ortodoxa kentiana hahnemanniana. Muy bien, sí, ya se pueden dejar de compartir. No sé, preguntas, dudas, comentarios. Adelante, preguntitas. ¿No? ¿Ya no hay preguntas? Doctor, entonces aquí, por ejemplo, esto de las guías de práctica clínica nos puede servir como para más o menos irnos orientando cuál pudiera ser el medicamento, pero o sea, si nosotros decidiéramos utilizar un medicamento de esos y más aparte nosotros poner un constitucional, ¿estaría mal? Muy ¿O bien, buena pregunta la que acaba de hacer su compañera. Miren, resulta ser que precisamente en este mismo tema, cuando ustedes ténganlo en cuenta esto y que no se les olvide así, ya jamás, cuando ustedes nada más tratan por particularidades, están tratando ¿qué? Directamente en el plano ¿qué? Superficial. Es muy buena pregunta la que acaba de hacer su compañera. Para ciertas escuelas, aquí en México, les van a decir, es que tú ya nada más estás paliando y suprimiendo, porque nada más estás tratando la exteriorización de síntomas. Ya no estás tratando en un plano dinámico profundo, ya no estás tratando en peculiaridades, ya no estás tratando directamente en todo lo que conforma al individuo de manera integral, que es esa relación mente, cuerpo y espíritu. Espíritu refiriéndonos a dinamismo vital, fuerza vital o energía vital, ¿sí? Entonces, esa parte que su compañera hizo una buena pregunta. Tú ya nada más estás tratando acá, en la exteriorización, únicamente las particularidades. Tú con ese individuo, inclusive nada más vas a paliar, vas a suprimir, vas a atenuar, vas a curar por un poco tiempo,
pero no vas a curar de la siguiente manera o atenuar de la siguiente manera, que es más pronta, más suave y que obviamente pues tiene que ser duradera. ¿Sí? Es buena pregunta la que hizo ella, esta Lisette. Hay un término que se llama intrincamiento, lo manejan mucho en cierta escuela. Ese concepto de intrincamiento es que, por ejemplo, tú tratas a un individuo, supongamos por puras particularidades. Resulta ser que ese medicamento no era el semejante para esa patología, porque en donde realmente viene la noción noxa causalidad era principalmente por síntomas mentales. Es decir, el individuo a nivel de un síntoma mental se estaban exteriorizando sus síntomas a nivel particulares. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿dónde estaba la patología? En mentales. ¿Manifestada qué? En particulares. ¿Sí se entiende? Entonces, tú a ese paciente le das un medicamento que no era el similium, no era el semejante. Y para variar o para la de malas, se lo das en una potencia muy alta. Al dárselo tú en esa potencia muy alta, ¿qué estás haciendo con él? Estás formando una enfermedad disímil, una enfermedad compleja, porque es su enfermedad natural, más la enfermedad artificial del medicamento. Entonces ya están en juego dos enfermedades. Y como el medicamento obviamente era en una potencia más alta, eso lo vamos a ver más al rato. Los medicamentos, acuérdense que de acuerdo a su origen, hay medicamentos que se eliminan en minutos o en horas. Hay medicamentos que se pueden eliminar en días o semanas o meses. Y hay medicamentos que obviamente va a depender mucho aquí de qué, de lo siguiente, de la frecuencia, de qué tanto tú le administraste ese medicamento y cuántos días se lo administraste para que tú sepas que ese medicamento finalmente se va a eliminar al segundo o al tercer día después de que lo haya suspendido, o inclusive se va a suspender después de semanas porque ese paciente ya está impregnado. Ese paciente, como es un medicamento que de acuerdo a su origen es más profundo y era en una potencia más alta, ese paciente el medicamento no lo va a eliminar tan rápido, sino que todavía se va a quedar su distribución en el organismo, en el cuerpo, a través de lo que ya saben, conceptos de efecto primario, efecto secundario, reacción primaria, reacción secundaria, en donde ese medicamento no se va a eliminar así tan rápido que inclusive pueden pasar semanas o meses para que pues obviamente ya se empiece a perder el efecto del medicamento homeopático. Muy bien, no sé si aclaré tu duda, Lisette. Sí, doctor. Muchas Entonces, gracias. intrincamiento es tú das un medicamento, es el erróneo, resulta ser que esa enfermedad superficial ya también el término perturbación, ese es el que manejan perturbación. Inclusive en algunas escuelas lo manejan así, hasta con música de suspenso. Ya lo volviste un paciente incurable, ya es un enfermo incurable, el paciente incurable, ¿sí? Porque pues le alteraste plano superficial, plano profundo. Muy bien, adelante Marisol. Doctor, en el caso en el que se quiera tratar dos padecimientos diferentes al mismo tiempo, no sé, se me ocurre ardor al orinar y tos. Se tendría que buscar un medicamento que abarcara a ambos o uno diferente para cada una. Disuria y tos. Ok, buena pregunta, Marisol. Aquí entra mucho el tipo de corriente respecto a la prescripción. Entonces, si estás desde el punto de vista unicista, si estás desde el punto de vista pluralista, si estás desde el punto de vista complejista, si estás desde el punto de vista organicista. Entonces, en el unicista, pues sería un solo medicamento que se empate con ambas sintomatologías. Obviamente, en esas sintomatologías, en el unicismo, tiene que haber, si es una enfermedad aguda, a pesar de que es una enfermedad aguda y que el paciente, de acuerdo a su natura, mormorum medicatrix, puede mejorar por sí solo o no puede mejorar por sí solo, también llegan a necesitar de qué? De medicamentos homeopáticos, porque precisamente decía Profesor Sánchez Ortega que muchas de las enfermedades agudas, cuando nada más se palian o se suprimen, en algún futuro pueden ser causas de enfermedades crónicas. Entonces, es la razón por la cual nosotros tenemos que, pues, tratar de eliminar la enfermedad, esa tos de ese paciente que en un año se le presenta 5 veces, pues que nada se le presente 1 o 2 veces lo normal aquí en la Ciudad de México por niveles tan altos de concentración de pues dióxido de carbono y pues de lo que es la contaminación, ¿no? Entonces, unicismo para ese paciente en donde tiene síntomas particulares,
pero que obviamente pues tienes que tener modalidades, ¿no? Y si en su conjunto hay generales, es mejor, y si también puede haber mentales, también es mejor, pues, ver al individuo como de una manera, pues, más como integral, ¿no? Ya si es pluralista, ahí pues puede ser un medicamento para cada una de las patologías. Entonces, uno y uno. Si es complejista, pues ahí inclusive, pues le metes de todo, ¿no? Misma homeopatía, hasta herbolaria, acupuntura, alopatía, fosfomicina. Acuérdense, el medicamento de primera elección en las infecciones de vías urinarias. Cuando yo era estudiante, en las guías de práctica clínica, los medicamentos de primera elección eran ciprofloxacino y nitrofurantoína. Hoy ya cambió. El medicamento es la fosfomicina o el famoso fosfosil, que es el de patente. Entonces, sí ya se actualizó, por guías de práctica clínica, y precisamente que de acuerdo a las evidencias, pues las guías de práctica clínica se tienen que ir pues actualizando constantemente, ¿no? Muy bien. Y entonces, complejista y bueno, organicista, pues no aplica porque acuérdense que los organicistas recetan mucho potencias muy bajas y principalmente para enfermedades crónicas de órganos o tejidos pues ya muy deteriorados. Es decir, recetar serum de anguila para la lesión renal crónica, recetar oxalicum acidum para el paciente diabético descontrolado, no estoy diciendo descompensado. Descompensado, acuérdense que procesos de descompensación, pues sería hipoglicemia, estado hiperosmolar, cetoacidosis diabética, pacientes que inclusive, pues a lo mejor, sí, más bien no, a lo mejor el manejo tiene que ser hospitalario. Entonces, paciente hiperglicémico que te maneja niveles de más de 300 miligramos sobre decilitro, pues oxalicum acidum, ¿sí? ¿Qué más de preguntas? O Syzygium, o qué otros más recetan para el paciente diabético. Si tienen todavía abierto el temario, compártanlo. Vamos a ver los medicamentos que aparecen en diabetes mellitus. Sí, voy. Muy bien. ¿Qué otras dudas hay? Me parece que ya no, ¿verdad? Nada más suerte que nos compartan. ¿Sí quedó claro lo de las guías de práctica clínica? Obviamente no las hay, ¿sí? No las hay. Muy bien, ahí váyanle bajando. Quería enseñarles otra. Esos temas de glomerulonefritis segmentaria, que focal, son temas que en el examen profesional ya tienen como 20 años preguntándolos. No dudo que tampoco en el examen nacional de residencias médicas. Sí, pues miren, vean, aceticonácido, un mismo Brionialba, por ahí debe de estar insulinum, no lo veo. Otros que pancreatinum, que son inclusive pues hasta mismos nosodes, ¿no? Muy bien. Ya, gracias Liz. Miren, ya nada más por último, ahorita para irnos al receso, voy a compartir este documento que quiero que pues empiecen a repasar mucho. No tendría por qué pues decírselos, es un trabajo de tesis, se le ocurrió a este compañero, obviamente pues es reciente el trabajo. En este trabajo pues lo que se hizo fue valorar los síntomas mentales y obviamente pues la definición de cada uno de ellos. Entonces me voy bajando un poquito así como muy rápido. Vamos a llegar directamente a lo que son las definiciones. Entonces acuérdense que nosotros en la repertorización pues manejamos muchos antiquismos. De esos antiquismos pues tenemos que tener en cuenta pues lo siguiente, que en algunos de los conceptos ya actuales pues tenemos que encuadrarlos directamente con lo que sería el neologismo, el tecnicismo. Entonces, ojo, para la parte de los síntomas respecto a su definición, obviamente saben que tenemos el diccionario de Webster. Entonces, obviamente nosotros nos regimos más por un lenguaje
de tipo coloquial, un lenguaje que es natural. Ese lenguaje natural es la expresión misma, hablada, interpretada y traducida del mismo paciente, que obviamente pues nada más el homeópata la recopiló, ¿sí? Entonces, ahí pues antecedentes de semiología homeopática, evaluación del caso, lo que es propiamente pues el repertorio o las consideraciones generales o más importantes de lo que es el repertorio. Entonces, miren, aquí está todo lo que es la metodología de este trabajo. En la metodología de este trabajo, pues miren, por ejemplo, ahí empezamos a ver síntomas en donde pues están como que todas las definiciones, ¿no? Del diccionario de Webster, del diccionario de la Real Academia, del todo o la mayoría de los diccionarios posibles. Entonces, miren, ahí ahorita pues al azar vamos a llegar pues a un síntoma. Estoy buscando pues uno que pues sea como muy común en casi todos o en la gran mayoría de los pacientes de nuestra población mexicana. Entonces, miren, ahí pues está este de cólera, pues vamos aquí, miren, entonces ahí vean la definición. Entonces, este síntoma, ¿cuál es? Angustia, ¿verdad? Ahí viene en inglés, viene directamente en español. En español, pues nos dice cómo es que nosotros podemos interpretar o comprender el síntoma de angustia, que inclusive a veces lo tenemos que diferenciar con el de ansiedad y que a veces hasta lo tenemos que diferenciar con el mismo de anticipación, ¿sí? Entonces, ahí nada más vean lo que sería la definición, lo que serían las respuestas en cuanto a esto. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, ahí en el repertorio se van a encontrar síntomas como por ejemplo rumiación. ¿Qué es rumiación? O por ejemplo en los animales, en las vacas. Por ejemplo en el ¿No es humano. cuando regresan el alimento y lo Sí, vuelven a exactamente. masticar? Constantemente lo están masticando, ¿no? Inclusive pues en un proceso ahí fisiológico donde pues parecía ser que se lo pasan, lo regurgitan y otra vez lo vuelven a masticar. Entonces acá rumiación en síntomas mentales es como que aquella persona que obviamente todo el tiempo está rumiando respecto a un síntoma, o nada más está pensando en eso, o de cierta manera nada más, ¿cómo lo podríamos? A ver, díganme, ¿cómo interpretarían rumiación en mentales? ¿Podría ser como sobrepensar o algo así? Muy bien, Noemí, le diste Darle la vueltas palabra al clave. asunto, Adelante, ¿no? Anita, no te alcancé a escuchar. Como darle vueltas al asunto, como Exactamente. lo mismo todo el tiempo. Muy bien, eso era lo que trataba de decir. Qué bueno que me apoyas. Qué bueno que me apoyaron, Noemí, Anita. Bueno, entonces ya no hay nada, ¿verdad? No, doctor. Pues nos vemos 7:15. Gracias, doctor. No Gracias. cierren la sesión, acuérdense que pasan lista. Sí. ¿No está Sebastián? Sebastián, te espero.